En el día de hoy vamos a iniciar de lleno con nuestro invitado. Tenemos con nosotros al señor Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, además expresidente del Parlamento Centroamericano y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Muy buenos días, señor Pichardo. Qué honor que nos acompañe. Buenos días, Priyanka. Gracias por la invitación para compartir contigo y el público que les sigue. Un medio que ha crecido muchísimo y que tiene mucha incidencia en la República Dominicana. Así es, y Dios mediante, y con el esfuerzo de todo nuestro equipo seguiremos creciendo aquí en el nuevo diario. Y bueno, antes de entrar ya en conversación con algunos temas internacionales y hablar sobre el panorama internacional que impacta directamente a la República Dominicana, quisiera saber cómo va ese Congreso de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo, cuáles son los temas principales de la Mesa de Relaciones Internacionales. Bueno, el Congreso va bien. El Congreso lo hemos dividido en dos etapas. Estamos todavía en la primera etapa del Congreso, que tiene que ver con el saneamiento de nuestro padrón, la auditoría del padrón, para saber en realidad qué cantidad de compañeros somos. Porque resulta que en cada proceso electoral, cuando un partido no logra alcanzar el poder, hay siempre algunas personas que salen, ¿no? Lo vivimos mucho los que militamos en el Partido de la Liberación Dominicana, que cada vez que perdía había una estampida, ¿no? Esta vez, por los resultados que tenemos, parece que el partido está intacto. O sea, los organismos están ahí, los presidentes de direcciones de bases están ahí, en los resultados que estamos teniendo. Estamos en esa etapa, pero además esta primera etapa tiene que ver con las mesas temáticas que se han instalado para discutir cuestiones como nuestras normas estatutarias, la declaración de principio del partido, temas de juventud, temas de mujer, en fin, temas medioambientales, política nacional, política internacional. Entonces estamos inmersos en la discusión. Bueno, ya terminaron la discusión en las mesas temáticas. Estamos en el proceso de votación para cerrar este ciclo de manera definitiva. El día 23 de febrero cerraremos esta primera etapa del Congreso e iniciaremos la segunda etapa y final, que tiene que ver con la elección de los dirigentes de nuestra organización. Allí tenemos pendiente renovar nuestra dirigencia. Estará sometida a votación la presidencia, la vicepresidencia del partido, la secretaría general, y todo el que tenga responsabilidad de dirección orgánica en el partido será sometido al escrutinio de la base del partido. Y además también se elegirá una nueva dirección central, una nueva dirección política a nuestra organización. En esa etapa, en la primera estamos, y entonces ya a partir del 23 de febrero abrimos esa etapa de elección que terminará en junio. Se ha hablado mucho del DERECAFTA últimamente, sobre todo en los últimos 2 meses, unos a favor, unos en contra, particularmente tengo mi opinión, pero quisiera escuchar de usted, ¿cuáles consideras que han sido los beneficios de este acuerdo y qué puntos específicos entienden que deberían cambiarse? Bueno, lo que ocurre con el DERECAFTA es que nosotros entramos al final de las negociaciones durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Las negociaciones estaban avanzadas entre Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Y cuando estaban prácticamente todo discutido, entramos nosotros, nos adherimos al acuerdo, y por eso quizás no pudimos discutir asuntos que defendieran, que garantizaran el interés de la República Dominicana. Y en ese convenio, la verdad es que nosotros salimos con desventaja, porque luego del DERECAFTA, las exportaciones del istmo centroamericano hacia la República Dominicana se incrementaron, y el déficit comercial con relación a la región se incrementó, y por lo tanto la República Dominicana, diríamos, salió perdiendo. Y hay rubros que no pudimos proteger por más tiempo, como el arroz, que ya se desmonta, el tema de la protección para los productores de arroz en la República Dominicana, y eso es un reto que debe enfrentar el gobierno
del presidente Luis Abinader. Pero yo creo que el balance con relación al DIRECAFTA no ha sido tan positivo para la República Dominicana. Ojalá y se haga una revisión para rediscutir las condiciones de nuestra participación y la participación del resto de los países, incluyendo a los Estados Unidos, obviamente, que es nuestro principal socio comercial. Diríamos, que la situación de este acuerdo comercial sea más favorable a la República Dominicana. Señor Pichardo, siguiendo con el tema del DIRECAFTA, le quería mencionar y hacer una pregunta además. Nosotros vimos en el decreto del presidente, donde se le daba prioridad en este tema a los importadores de arroz. Se le da una preferencia a ellos. Eso va a debilitar la producción nacional y siempre vamos a tener un arroz malo, que el arroz que viene de Estados Unidos es un arroz más malo que un arroz malo. El de aquí es un arroz bueno. ¿Cómo ustedes ven esa preferencia a ese rubro en ese nuevo acuerdo de DIRECAFTA? Bueno, el arroz fue un tema que no supimos proteger en el momento en que se discutió con nuestra participación tardía en el DIRECAFTA. Sin embargo, he oído a algunos expertos que dicen, incluso de oposición, que dicen que no nos afectaría tanto, porque el arroz que se produce en los Estados Unidos, que entraría libre de impuestos, ¿no?, de aranceles, no tiene la calidad que el arroz dominicano. Y que a pesar de que todos sabemos que en Estados Unidos se subsidian a los productores, existen las condiciones, dicen algunos expertos, para que nosotros seamos competitivos en términos de ese rubro en la República Dominicana, porque ellos dicen que los costos no son tan altos para los productores nacionales y que además la gente prefiere la calidad del arroz dominicano. Eso he escuchado. No soy experto en esos temas, pero he escuchado eso, aunque he escuchado otras voces también decir que el tema del subsidio a los productores de arroz en los Estados Unidos sacará del mercado a los productores de arroz de la República Dominicana. Eso podríamos también verlo con la ley de tasa cero, ¿no? Con los productos incorporados allí, productos incluso que se producen, valga la redundancia, aquí en el país, que se supone que en 6 meses debía ser derogada. Ya tenemos, ¿cuánto? 2 años y pico, casi 3 años con esa ley. O sea, ¿qué tanto podría afectar la producción nacional, esa ley de tasa cero y estos acuerdos, sin mencionar que nosotros tenemos un ministro de Agricultura, eso lo digo yo muy responsablemente, que sirve directamente al sector empresarial, no a los agricultores? O sea, ¿cuáles son realmente, digamos, que las consecuencias para el sector agropecuario dominicano a mediano y largo plazo? A corto plazo lo estamos viendo, pero a mediano y largo plazo. Mira, los productores nacionales están viviendo situaciones muy difíciles a raíz de decisiones del gobierno que no han sido las mejores. Ustedes recordarán el tema para combatir la inflación en el pollo y otros productos de la canasta familiar, sensibles, ¿no?, de la canasta familiar. El gobierno decidió importar, sobre todo pollo, decidió importar pan, o sea, algo insólito, pan. Importó pan. Y eso afectó mucho a las fábricas, a las panaderías y reposterías, afectó a los productores de pollo también, con este tema de la importación masiva. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo liberalizado en términos económicos y que los productores nacionales también tienen que tratar de ser más competitivos, tienen que ser más creativos. Muy de acuerdo. Porque la realidad del mundo de hoy es esa. Aunque en Estados Unidos se están tomando decisiones contrarias a la globalización, se está volviendo al proteccionismo, e incluso el presidente Donald Trump se ha enfocado en la protección de sus productores nacionales y de la economía de los Estados Unidos. Lo cierto es que todavía en el mundo sigue prevaleciendo esa política que se aplicó, neoliberal, que se aplicó desde la presidencia del presidente Ronald Reagan,
y Margaret Thatcher, que fue donde se implementó todo esto, el desmonte de los aranceles y todo aquello, todavía eso prevalece. Hay una tendencia ahora a la protección, y sobre todo en los Estados Unidos, que lidera Occidente. Habría que ver cuál es la posición de Europa, que son aliados. No creo que Europa esté en la misma tónica del presidente Donald Trump, por lo tanto yo creo que habrá ahí una especie de desencuentro entre las autoridades estadounidenses o entre Washington y Bruselas por esos temas de libre comercio, de proteccionismo, y también habrá una especie de enfrentamiento con China que le conviene seguir el esquema de libre comercio porque es la principal fábrica del mundo, y a los Estados Unidos, como está haciendo Donald Trump, parece ser que lo que le conviene es el proteccionismo, porque Estados Unidos está completamente desindustrializado a partir de esas políticas neoliberales y de desmonte del aparato productivo de ese país. Entonces, Donald Trump lo que está tratando ahora es de recuperar la industria nacional, de proteger a los productores nacionales, y eso evidentemente que tendrá un efecto de choque con la realidad que hay en el mundo hoy. Saliendo un poco ya del tema internacional, señor Pichardo, hace muy poco tiempo que el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia apoyando las candidaturas independientes en los partidos políticos, tema que no fue muy bien visto por las principales fuerzas políticas. Nos gustaría saber cuál es la posición de usted y podríamos decir del partido en cuanto al tema de esa sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional, y además saber de usted si no sería bueno que en vez de los partidos políticos atacar esa sentencia, ¿no lo ven ustedes como una oportunidad excelente para renovar los partidos, renovar ese partido, cambiar cómo lo hacen? Porque personas como yo, si yo me quisiera candidatear a diputada, yo no combino en ninguno de los partidos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que defiendo la soberanía, defiendo la vida desde el momento de la concepción, defiendo la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esos son temas solapados que los tienen la mayoría de los partidos. Por lo tanto, yo no quepo en ninguno de los partidos, porque serían los primeros que nos van a bloquear, diría yo. ¿Cuál es su opinión sobre esas dos preguntas que le he hecho en una? Pero los partidos en la República Dominicana son muy diversos. Hay diferentes corrientes de pensamiento en todos los partidos. Incluso es difícil aquí definir qué partido es de izquierda y qué partido es de derecha. Yo soy una persona que me define progresista. Se define como progresista. Pero hay cosas que promueven algunas organizaciones que se llaman progresistas que yo no comparto. ¿Cómo cuáles? Mi organización. Por ejemplo, hay cosas como promover el matrimonio igualitario no va con mi concepción sobre la familia, por ejemplo. Y otras cosas más, ¿no? Como que promover el hecho de que la gente sea cualquier cosa, o sea del sexo que quiera, o se considere que puede ser un animal o una persona. O sea, cosas tan absurdas como esas, yo no las comparto. Y otras cosas, y comparto algunas posiciones que se consideran conservadoras. Entonces yo, a pesar de ser una persona, diríamos que se considera de izquierda, de la izquierda democrática, hay cosas de una nueva izquierda, ¿no?, que no defiende los postulados originales de la izquierda, que son los temas de carácter material, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y a mí me parece más bien que esta agenda que se promueve ahora lo que trata es de distraer a la izquierda y a la propia derecha, gente de la derecha que está promoviendo el bienestar de la gente. Entonces, cuando tú distraes de la agenda, de lo central,
a la gente, entonces los otros se aprovechan de esa situación de debilidad. Y por eso yo no comparto muchas de esas cosas. Entonces, los partidos están compuestos por esta amalgama, ¿no?, de posiciones y de ideas, y no hay una unidad de criterio en la mayoría de los partidos en la República Dominicana. Hay una línea muy fina entre lo que es la derecha y la izquierda ahora mismo en el mundo. Porque, ¿qué pasa ahora? Hay temas incluso existenciales en la izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda de hoy? ¿O qué significa ser de derecha hoy día? En el contexto actual, en esta realidad que vive la humanidad hoy día. Eso es un tema que nosotros tenemos que discutir y está pendiente una discusión sobre eso. Ahora, por eso digo, en los partidos cabe de todo. Y lo que yo creo es que los partidos son el sostén real de la democracia. A mí me da la impresión de que hay la intención de desmontar a los partidos políticos, de debilitar el sistema de partidos políticos. Y eso es peligroso. Y eso es muy peligroso porque ahí viene el outsider. Y el outsider, tenemos la experiencia de los outsiders en América Latina y en el mundo. Entonces eso es muy peligroso. El sostén del sistema democrático es el partido, es el sistema de partidos políticos. Y por lo tanto nosotros tenemos que defender el sistema de partidos políticos, los partidos políticos. Cualquier cuestión que atente contra la fortaleza del sistema de partidos, tenemos que rechazarlo porque eso atenta a su vez contra el sistema democrático en este país o en cualquier país. Por lo tanto, a mí me luce que esto de las candidaturas independientes, que yo creo que hay que regularlo, ¿verdad?, atenta contra la fortaleza de los partidos políticos. Y yo creo que los partidos tienen que ser más democráticos, eso sí. Yo creo que los partidos tienen que responder a lo que dicen sus estatutos, a renovarse de manera permanente, como establece la ley de partidos políticos, como establece cada estatuto de un partido, para dar oportunidad al nuevo pensamiento, a personas que piensen diferente, ¿no?, a lo que piensa la dirigencia tradicional, porque el mundo evoluciona, ¿no? Las ideas evolucionan. Las cosas que pensábamos ayer y los valores que pudiéramos tener ayer, que podíamos tener ayer, hoy cambian. Porque siempre digo y repito, la forma en que se producen las riquezas, en que se distribuyen y consumen, generan una dinámica diferente de la sociedad y generan nuevos valores. Entonces los partidos tienen que estar abiertos a eso, porque quizás mucha gente quiere ser independiente porque no tiene espacio, como usted dice, pero hay que abrir los partidos, darle espacio a la sociedad para que la sociedad pueda expresarse y esas nuevas corrientes de pensamiento puedan tener espacio en las organizaciones políticas. Y sanear también. Particularmente vengo de una organización política conservadora, Sí. la Fuerza Nacional Progresista, que no es el progresismo que se quiere vender ahora, estamos hablando del progresismo del siglo XIX, que hablaba del bienestar, etcétera. Claro. Sin embargo, a mí me preocupan mucho unos términos que se han acuñado últimamente, sobre todo en una gran parte de juventud política, o que entiende que es política. Nueva izquierda, nueva derecha, nueva política. Y para mí la política no es nueva, es una ciencia, es una de las ciencias más viejas existentes. Y me da miedo porque a veces toman mucho espacio, es cierto, tienen una forma muchas veces diferente de llegar a una población que de cierto modo, digamos que ha estado cansada de muchas situaciones que se dan en los partidos políticos y que siempre critico que hay una gran parte de la población que vive hablando mal de los partidos políticos y de todos los partidos políticos, pero todo el mundo quiere un amigo político, todo el mundo quiere, etcétera. Entonces, en ese sentido, me preocupa mucho lo que pueda pasar en lo adelante, porque si bien es cierto que las candidaturas independientes abren un espacio, tengo un amigo que siempre ha dicho a partir de esta sentencia, hay que ver a quién le dieron esa sentencia o a quiénes le dieron esa sentencia, porque viene un movimiento que se ha orquestado incluso aquí en la República Dominicana de descalabrar a los partidos políticos y eso sin duda sería un golpe tremendo para la democracia y mucha gente no lo está viendo así. Entonces, dada esa ola internacional, ¿cuáles serían los aspectos a evaluar por parte de los partidos políticos en la sociedad en general sobre lo que podría pasar en la República Dominicana
como afectación a la democracia, que de hecho ya lo estamos viendo en otros países. Mira, la política es la lucha por alcanzar el poder. Y la política ha sido la misma desde que el hombre se organizó socialmente. El hombre con esa vocación gregaria organizó la familia y organizó el poder. Y desde que éramos sociedades primitivas, se hace un ejercicio de la política. La política es la misma siempre, no hay nueva política. Eso es un cliché absurdo. La política es una ciencia y es arte. Antes funcionaba sin partidos, ahora la mejor forma que ha encontrado la humanidad es organizar la sociedad a través de partidos para garantizar la democracia. Cualquier cosa fuera de eso, nueva política y todo, es una cuestión absurda y ridícula incluso. Y muchas personas, diríamos, levantan esa consigna de la nueva política para alejarse del sacrificio partidario, porque aquí hay una cuestión. Claro. La gente quiere llegar al poder, pero no quiere hacer nada. Sobre todo. Aquí la sociedad civil no quiere mover un dedo, no quiere ir a la cañada, no quiere bajar a buscar votos, no quiere organizar a las personas, no quiere educar, todo eso es sacrificio. Y el político vive sacrificando el día a día, ¿no? Sacrifica hasta su profesión, sacrifica a su familia, ¿verdad? Entonces el otro que está echándose aire, ¿no? Quiere, cuando llega la oportunidad de que se asuman posiciones públicas, quiere la posición pública sin hacer nada, sin construir. Pero la política es una profesión, es una profesión. Entonces, si usted no sabe de política, si usted es un tecnócrata, por ejemplo, y lo colocan para ejercer una posición pública, usted va a fracasar. Porque la política es una combinación de todo. Usted tiene que tomar en cuenta el término de su preparación como tecnócrata con la dinámica social. Si usted no sabe mezclar esas dos cosas, usted va a fracasar. En los años 80 hubo una corriente en América Latina de desechar a los políticos y que llegaran al gobierno los tecnócratas. Fracasaron todos. Se conoció aquello como la época perdida, como la década perdida. No sé si ustedes recordarán ese término. La década perdida fue esa corriente de sacar de juego a los políticos y meter a los tecnócratas en el gobierno. Muchísimos presidentes tecnócratas tuvimos. Collor de Mello era en Brasil, un montón de presidentes tecnócratas. Fracasaron todos. Hundieron a América Latina. Crecimiento negativo o bajo crecimiento, inflación, de todo hubo durante esa década. ¿Por qué? Porque fueron gente a improvisar en la política. Eso es una profesión. Entonces, el que no sabe de política, el que no conoce sobre la dinámica de la sociedad, que en eso nos entrenamos los políticos, no puede ejercer un cargo público. Porque el cargo público no es solamente manejar temas económicos o cifras. No, no, no. Tú tienes que saber cómo se mueve la sociedad, cómo tú combinas el tema económico con el tema social, por ejemplo, o el tema medioambiental con el tema social. ¿Cuál es la relación que existe entre una cosa y la otra? Entonces, ese entrenamiento lo tiene el político. ¿Y cómo lo aprende el político? En la universidad. El que estudia ciencia política no es un político profesional, es un académico. La política se aprende en el día a día y en la calle y en la práctica. Entonces, el que no se entrena en el ejercicio de la política, cuando llega al gobierno, fracasará. Porque si usted lleva un empresario, por ejemplo, a un puesto, ¿cuál es la naturaleza del empresario? Ganar dinero, ¿verdad? Es la renta. ¿Cuál será su visión desde el Estado? La renta. ¿Cuál es la visión del político? La visión del político es gobernar para beneficiar a la sociedad. Son cosas distintas. El empresario no está estructuralmente preparado para beneficiar a la sociedad. Es para beneficiar a su empresa, es para ganar dinero. Eso poniendo un ejemplo. Pero se da en otros casos. El político no está estructurado para eso. El político está pensando en el tema de la desigualdad. El político está pensando en la salud del pueblo. El político está pensando en esas cosas. Esa es su agenda, ese es su día a día. Es lo que debiera hacer, que no es. Pero el político está estructurado para eso, mentalmente. Porque el ejercicio de la política es esa, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo que lo que tenemos que hacer
para preservar la democracia es fortalecerla a los partidos políticos. Y los que están en la sociedad civil, que quieren posiciones y que quieren, bueno, que vengan, que militen, que se pongan en contacto con la sociedad, ¿no? Que empiecen a trabajar en la política para que comprendan cómo desde el Estado se le sirve al pueblo. Señor Pichardo, usted dijo algo bien interesante, y es que el político debe sacrificarse e ir a los sectores a ver las necesidades. Pero resulta que el político, la gran mayoría, no digo todos, solo van a los lugares lejos a buscar los votos y después se olvidan de eso. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo soy una persona comunitaria. Estuve a final de año en el sur profundo, por allá por todos esos puntos cercados, Las Matas, San Juan, todo eso, trabajando con un apostolado que hacemos año por año. Sitios como Catalamatía, que usted no lo va a escuchar en el mapa. Los Naranjitos, el Naranjo, todas esas cosas por ahí. Por ahí no hay ni carretera. Por ahí no llega nada. Esa deberá ser la idiosincrasia del político. Ir al abrazo de esas personas que necesitan. Sin embargo, no es así. Esa es una acotación que estoy haciendo nada más. Para ir a una pregunta que ya se nos ha acabado el tiempo para darle paso a Priyanka. Y es, yo no quisiera que esta entrevista terminara sin yo hacerle una pregunta que me va a carcomer el corazón si no se la hago. Y posiblemente no tenga que ver con usted, pero sí tiene que ver con usted. Y es que yo he visto al señor Leonel Fernández muy exacerbado con el tema de las candidaturas independientes. Lo escuché decir que iban a convocar a todos los partidos políticos para buscarle una solución a eso, hablar, enfrentar eso, buscar alternativas. Sin embargo, y es la pregunta que le quiero hacer, ¿por qué no aprovechan esta coyuntura y en vez y adicionar a convocar a los otros partidos, sus homólogos, para buscarle alternativa a las candidaturas independientes? ¿Por qué no convocan a todos los partidos para resolver el problema que nos está carcomiendo ahora mismo, que está por encima de todo, que es el tema haitiano? Que en 15 años no vamos a tener país. Yo no sé si usted lo sabía, 15 años y como mucho ya no vamos a tener país, porque todos ustedes saben, usted sabe más que yo de eso, que ya la población haitiana en República Dominicana es de un 40%. Que los niños haitianos que nacieron el 1 de enero, el 1 de enero fueron 42 niños haitianos contra 20 y tantos dominicanos. Entonces la pregunta es, y ya es a nivel partidaria, ¿por qué no convocan para buscarle solución al problema haitiano que ya? O sea, si no tenemos país, no necesitamos partido político. No necesitamos políticos, no lo necesitamos a ninguno. Entonces, háblenos sobre eso, por favor. Bueno, yo pienso que no solo Leonel ha estado preocupado por el tema de las candidaturas independientes, lo han manifestado todos los líderes políticos, el partido de gobierno y la oposición. Pero también creo que sí, que es necesario que nosotros como sociedad enfrentemos el riesgo que representa para la seguridad nacional y la integridad territorial la cuestión migratoria. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la cuestión migratoria? Lo que ha pasado con la cuestión migratoria y esa presión que tenemos y que se ha incrementado ante prácticamente la disolución del Estado haitiano, es que hay sectores que no son sinceros con este tema. Nosotros, por ejemplo, cuando Luis Abinader llegó al gobierno en su primer periodo, convocó a los partidos para definir una agenda sobre el tema haitiano. Y nosotros fuimos como Fuerza del Pueblo, y fueron todos los partidos políticos, porque entendíamos que era sincero. Sin embargo, ya en el evento, yo fui el que fui a ese evento, fui 2 veces. Me di cuenta que lo que pretendía Luis Abinader era instrumentalizar a los partidos políticos, ¿verdad? Neutralizar a los partidos políticos y poner a todos los partidos políticos girando en torno a su agenda. Y con eso, bueno, tú neutralizas a todo el mundo. Y la agenda migratoria desde el gobierno siempre fue una especie de instrumentalización política. No fue nada sincero. Todo lo que hizo, todos los espectáculos,
no fue sincero nada de eso. Ahí vemos, sigue igual. El presidente ha mentido constantemente con relación al tema migratorio. Dijo que iba a deportar 10.000 personas. Primero, es mentira. Eso es materialmente imposible. De entrada está mintiendo. Luego, ¿dónde están los 10.000? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Eso se paró. Luego, si él admite que hay que deportar 10.000 semanal, está diciendo que aquí hay una invasión terrible, ¿no? Lo admitió, pero bueno, pero tampoco ha implementado las deportaciones que dijo. Y no lo ha hecho, ni lo está haciendo. Pero la Y la oposición no está haciendo frontera, nada. Perdone que lo bueno, interrumpa. nosotros no somos gobierno. Nosotros hemos demandado que lo haga. Nosotros hemos respaldado las políticas migratorias, lo hemos dicho, yo lo he dicho, soy el titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. He respaldado medidas, pero resulta que no son sinceras. Entonces, tú no me puedes tampoco tomar de tonto, o sea, no puedes estimar a la población, ni puedes estimar a una organización como la nuestra. Tú no eres más inteligente que nosotros. Perdona que lo diga así, pero no nos pueden tomar de tontos. Entonces, si es una cuestión seria, bueno, sentémonos todos y vamos a discutir esto, porque la verdad es que esto se ha salido de control. Los hospitales, hay hospitales que las parturientas representan el 80% en la frontera. Y más. Hospitales tan lejos de la frontera como en Santiago representan más del 30%. Hospitales en La Romana, que está lejísimo de la frontera, representan también el 30%. Entonces es grave, es muy grave. Y el 92% en Bávaro. Sí, o sea, es muy grave lo que está ocurriendo. Y el gobierno entretiene a la población con golpes de efecto cada vez que quiere apuntalar su popularidad, pero en el fondo no son medidas sinceras. Entonces, cuando sea una cuestión sincera, ¿verdad?, que el gobierno de manera seria convoque a la oposición para que nosotros definamos una política migratoria en defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, nosotros estaremos ahí. Bueno, señor Pichardo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es verdad. Esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión para hablar de muchos temas que se quedaron, sobre todo en materia internacional y la República Dominicana. Gracias por acompañarnos, señores. Nosotros nos vamos a una pausa. Ustedes mantengan la sintonía, que volvemos en breve.